Muy bien, ok. Este, Continúo entonces ahora con el submódulo número 2. Sí. El tema es historia del análisis estructural. Es un tema que agregué y básicamente habla sobre la historia y los comienzos del análisis estructural. Es 3 horas nada más, es muy cortito. La actividad va a ser nada más que analicen el tema, que lo escuchen y al final vienen 3 preguntas simples que ustedes van a contestar con sus propias palabras o con lo que ustedes consideren. Sí, este tema está muy cortito. Espero no pasarme tiempo esta vez. Sí. Mañana sería el submódulo 3, que es en lo que estoy trabajando, y así nos vamos a estar yendo. Digo, vamos un poco atrás, pero la idea es avanzar. Bueno, entonces, el análisis estructural, para empezar, ¿qué viene siendo el análisis estructural? Bueno, nos dice que la aplicación de cargas, entre paréntesis puse fuerzas, a lo que viene siendo una estructura, hace que ésta pues vaya deformándose con el tiempo. Para calcular todas estas fuerzas que actúan sobre las vigas o sobre las estructuras, eh, se ocupa de matemáticas y eso es lo que se le conoce como el análisis estructural. Sí, nosotros aquí observamos una imagen que es una estructura un poquito grande, es de un edificio tal vez. eh, y si se fijan, pues los edificios están hechos de acero y debe estar calculado de cierta manera para que el acero resista todas las cargas que se le van a ir presentando. La historia de esto es que el análisis estructural ha ido evolucionando a través de miles de años y no es algo que ha estado en los últimos tiempos, sino esto tiene ya varios milenios. Los egipcios y otros antiguos constructores contaban con ciertas reglas empíricas. Algo empírico significa que algo que tú aprendes a través de la experimentación con el tiempo. Eso es algo empírico. Obtenidas de la experiencia previa, bien, aquí mismo lo están diciendo, para desarrollar construcciones. Bueno, los primeros constructores, pues no sabían nada de matemáticas para construirlo, o bueno, las matemáticas que ellos sabían eran tan básicas que las utilizaban para otras cosas. No se tiene registros de que las utilizaran para las construcciones. Y bueno, aquí tenemos ahí una referencia. Dice que el egipcio Imhotep, quien construyó la gran pirámide escalonada que se encuentra en Saqqara. Sí, la pirámide tiene un nombre, no recuerdo ahorita, en la siguiente diapositiva viene. Eso fue hace 3000 años antes de Cristo. O sea, si le sumamos los 2000 que tenemos, significa que esta pintura que ven aquí tiene ya más de 5000 años. Un aproximado, ¿verdad? Esa persona, Imhotep, es considerado como el primer ingeniero estructural. Sí, de hecho creo que esta persona es el que sale en la película de la momia, si alguien la ha visto. Hacen referencia a esa persona. Bueno, si alguien les pregunta quién fue el primer arquitecto o el primer ingeniero estructural, bueno, Imhotep creó esa pirámide. Fue la primera pirámide de la que se tenga registro y de la que aún sobreviva. Aquí tengo yo una imagen un poquito más grande. La pirámide se llama pirámide de Djoser. Y bueno, si se fijan el tamaño de la pirámide con respecto al camello que está aquí, pues está bastante grande para ser la primer pirámide. Son datos relevantes, son datos interesantes más que nada, ¿verdad? También tenemos en otras épocas a los romanos que pues se conoce que fueron excelentes constructores, aunque también ellos no sabían de cálculos avanzados, sino simplemente a la experimentación. Y ellos desarrollaron lo que se conoce como las formas estructurales de arcos. ¿Sí? Estos arcos romanos yo creo que fueron de los primeros. La mampostería es pues básicamente la albañilería, pero con otro idioma, ¿verdad? Perdón, con otro lenguaje más bonito. Y bueno, los griegos también mencionan ahí que fueron pues buenos constructores, pero tampoco no avanzaron mucho, no desarrollaron mucho el cálculo.
Ahora, la importancia que tuvieron las matemáticas para el análisis estructural o para que este fuera desarrollado, pues bueno, primero que nada, la historia de las matemáticas es muy vasta, ¿verdad? Primero tuvieron que pasar varios siglos para que desarrollaran lo que se conoce como el sistema numérico hindú-arábigo o el sistema o los números arábigos, que son los que conocemos, el uno, el 2, la numeración normal. Porque antes pues, los romanos utilizaban el sistema romano o el números romanos, que son estos que están aquí como ejemplos, pero estos números dificultaban mucho para hacer operaciones. Entonces los arábigos eran los que facilitaban cálculos. Por eso, en estos siglos, en el siglo 2 y 3 antes de Cristo, se estuvieron desarrollando. Y a principios ya del siglo XIX, esta persona, Henry Navier, él sentó lo que vienen siendo las bases de la mecánica de materiales. Porque, por ejemplo, a los materiales hay que ponerlos a prueba para ver cuánto resisten, así como el hierro, el aluminio, el concreto, ¿sí? Qué tantas fuerzas pueden aguantar. Entonces, yo creo que si se fijan, el siglo XIX es a partir de 1800 aproximadamente. Entonces, pues es relativamente reciente esta ciencia. No tiene mucho. Si se fijan, las matemáticas avanzaron demasiado en 500 años. Pero bueno, eh, aquí creo que no puse bien a qué me refiero, porque él hizo como un libro, vaya, y ahí en él analizaba lo que vienen siendo las resistencias y las deflexiones de vigas, columnas, arcos, puentes y algunas otras estructuras. Entonces fue la primera persona que hizo los cálculos, por así decirlo, más formales. Ahora, algunos factores que han atribuido para que el desarrollo del análisis estructural se vaya dando. Bueno, aquí yo puse dos de los que menciona el libro. Primero que nada es que los ferrocarriles, en la época en que tuvieron su gran apogeo para cortar tiempos en las distancias, pues tuvieron que crear puentes. Y esos puentes, pues las personas tuvieron que crear fórmulas o formas para calcularlos y utilizar la cantidad adecuada de materiales para que estos no se cayeran con el tiempo, ¿verdad? Entonces, el que los ferrocarriles existieran fue lo que ayudó. Y también dice que a la primera mitad del siglo XX, bueno, el siglo XX ya pasó, que fue en 1900. La primera mitad se fueron desarrollando computadoras y estas contribuyeron para hacer cálculos, porque por ejemplo las computadoras lo que hacen es, um, en matemáticas puede haber simulaciones de cálculos, pero una persona pudiera tardarse años en resolver esos cálculos por lo largos que están. Y las computadoras lo que hacían era cortar esos años a unos quizás horas, minutos, días tal vez, las computadoras más básicas. Y esta, pues aquí tengo una imagen de las primeras computadoras que existieron, que servían más que nada pues para hacer cálculos complejos en la guerra o en las tácticas, que descifraban los códigos secretos. Sí, en un principio tuvieron esos propósitos, pero luego pues se fueron, los propósitos fueron cambiando, ¿verdad? Y eso sería todo con respecto a este tema. Les digo, es algo corto. Ahora que quiero que hagan como actividad, bueno, responder estas tres preguntas, ¿sí? Obviamente pues tuvieron que haber escuchado lo poco que hablé del tema. La primera sería, ¿conoces algún monumento histórico famoso y antiguo que haya usado el análisis estructural? ¿Cuál crees que sea? Eh, ¿Por qué crees que fue necesario el desarrollo del análisis estructural con la llegada de las vías ferroviarias en forma masiva? ¿Y cómo ayudó el desarrollo de la computación en el análisis de estructuras? Bueno, esas tres preguntas. Con sus palabras las responden, copian la pregunta completa y la respuesta. Pregunta y respuesta, son tres nada más. Bueno, hasta aquí dejo este tema. Es la única actividad, no hay que copiar nada más. Esto no se copia. Y los dejo. Hasta mañana.